Muy buenas tardes, hermanos. Este es el último de la serie de los videos acerca del pensamiento cristiano. Obviamente hemos hecho nada más un resumen porque esta historia es bastante profunda y se han escrito varios tomos con respecto a eso. Por ejemplo, Justo González, el video que posteábamos en la página, eh, este autor escribió 5 tomos de historia del pensamiento cristiano y él fue bastante resumido. Cada una de estas cápsulas que nosotros estamos viendo podría verse muy en detalle, pero recordemos que este es un diplomado en teología y exégesis, y lo que pretendemos con estos videos es que cada uno de nosotros, no que tenga un conocimiento muy específico de cada cosa, de cada área de la historia de la iglesia o del pensamiento cristiano, sino que tenga un concepto general de qué es lo que ha pasado en todo este tiempo. Ese contexto es el que nos va a ayudar para entender mejor la palabra de Dios y para entender mejor por qué nosotros pensamos como pensamos. Tenemos entonces eh, nuestro nuestra presentación guía de historia del pensamiento cristiano, y esta sería la cuarta parte que tiene que ver con el pensamiento desde la Reforma Protestante hasta lo que sucede en nuestros días. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, reforma y contrarreforma, los movimientos que siempre dividimos la historia en diferentes momentos, reforma y contrarreforma, movimiento post-reforma. No encontré otra manera de llamarle a este movimiento porque hay varias cosas que suceden aquí que son muy diferentes. Luego sí, el liberalismo, toda Europa fue liberal en la época del siglo XIX, y los diferentes movimientos del siglo XX que van a ser diferentes, unos en Europa y los otros en Estados Unidos. Comenzando, el primer evento que nosotros tenemos en el siglo XVI es la Reforma Protestante. Y como evento importante aquí tenemos en 1517 que Martín Lutero clava publica sus 95 tesis, son en realidad, en la capilla de Wittenberg. Bueno, realmente Martín Lutero tiene dos escritos, uno en que es 98 tesis, por eso es que le hemos puesto 98 tesis acá, y otro que son sus famosas 95 tesis. Antes él publicó sus 98 tesis y después las 95 que son las revolucionarias. Vamos a explicar un poquito de esto. En primer lugar, Martín Lutero, él es el párroco de la capilla de Wittenberg, donde él ubica esas tesis en la puerta. O sea, no es un acto de atrevimiento, de protesta contra la Iglesia Católica. En realidad, Martín Lutero era un monje agustiniano y era católico y era párroco de la Iglesia Católica en Wittenberg. Él simplemente clava esas tesis en la puerta porque era el lugar donde se ponían los anuncios, y lo que él está haciendo es colocando las tesis que se van a discutir en las clases sucesivas los días miércoles en la iglesia. Clava sus 98 tesis que tienen que ver con la justificación por fe, la nueva teología de Lutero, pero ese tipo de tesis realmente no causaron mucho revuelo en las personas. Déjame ver, estoy viendo aquí un detallito. Ok, no causaron mucho revuelo porque a nadie le interesaba la teología, que el hombre fuera justificado por fe, o las ideas de la predestinación que tenía Lutero, las ideas agustinianas, todas las ideas se discutían, pero no causaron un gran revuelo. Luego él clavó 95 tesis que no tenían que ver con la doctrina luterana de la justificación por fe ni nada de eso, y esas tesis sí causaron revuelo porque tenían que ver con la indulgencia. Realmente no tenía una profundidad teológica grande, simplemente porque él se metió a problemas con el dinero que la Iglesia Católica en ese momento estaba recaudando para construir la famosa Capilla Sixtina. Esas sí causaron revuelo y esas sí provocaron todo el alboroto que nosotros conocemos. O sea que la división entre católicos y protestantes no se dio por teología, sino se dio por dinero,
cuando él tocó las indulgencias y dijo que era una injusticia, que por qué se cobraba por perdonar pecados, que el Papa podía perdonar libremente, si podía perdonar los pecados, pues que los perdonara y ya, que no cobrara ningún centavo, y que el poder que el Papa tenía para perdonar pecados era el poder que cada sacerdote tenía en cada parroquia, así que por qué pagarle a Roma, se podía quedar ese dinero en cada capilla, etcétera, etcétera. Son 95 tesis que él publicó, esas fueron las que causaron revuelo, aunque obviamente cuando el cisma protestante sucede, cada una de las iglesias toma su distinta tendencia teológica y entonces estas 98 tesis que se postulan acá son las de origen teológico, no son las de las indulgencias. Por el mismo tiempo aparece otro movimiento de reforma que es el de Zwinglio. Zwinglio es un erudito, realmente. Él ya sabía leer griego, había leído todo el Nuevo Testamento en griego, e implanta sus ideas en Zurich. Él empieza a estudiar el Nuevo Testamento, o sea, en aquel tiempo, todavía en la actualidad, en la Iglesia Católica hay un programa de misas, es decir, que el sacerdote de X capilla católica no puede predicar de lo que a él le da la gana, ni de lo que está sucediendo en el mundo, sino que ellos tienen lo que llaman año litúrgico. O sea, ellos reciben unos libros de liturgia donde ya está la predicación, las lecturas, etcétera, todo lo que ellos van a desarrollar y lo que ellos pueden hacer es un pequeño comentario y actualizarlo a la realidad nacional o la realidad del pueblo. Pueden hacer eso, pero en realidad ya están marcadas todas las misas. Entonces Zwinglio rompe con esa regla que existía en esa época en toda la iglesia, porque toda la iglesia era católica romana, y empieza a enseñar de Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2 con sus estudiantes o con su iglesia ahí en la ciudad de Zurich. Para este momento no existe Suiza, esto es lo que actualmente es Suiza, sino lo que existe son ciudades-estado ahí en los Alpes y Zurich es una de estas ciudades que después va a ser parte de Suiza, pero que habla alemán. Entonces estos hombres están hablando alemán. Y cuando empiezan a estudiar el Nuevo Testamento, ellos empiezan a darse cuenta que muchas de las tradiciones católicas que existen para la época no están basadas en la Biblia, sino que son inventos, son tradiciones. Una de esas tradiciones es no comer carne durante la cuaresma. Y la reforma de Zwinglio empieza porque ellos después de un culto en día domingo se ponen a asar ciertas salchichas después, porque él les enseñó que esa tradición de no comer carne durante la cuaresma realmente no era bíblica, sino era parte de alguna tradición por ahí que alguien se inventó durante la Edad Media, y eso provocó un gran revuelo, acusaron a Zwinglio, porque la época era bien convulsiva realmente, acusaron a Zwinglio y él retó a los oponentes a un debate, solo que estos obispos que llegaron, estos delegados que llegaron, no iniciaron el debate, o sea, el debate se dio más o menos como está todo el pueblo reunido, las autoridades del pueblo reunidas, está Zwinglio que va a defender sus ideas, están los delegados que van a defender las ideas contrarias, y Zwinglio plantea tesis y argumenta y los delegados simplemente se limitan a responder. Lo que Zwinglio ha propuesto se resolverá en un concilio que pronto se reunirá. Y obviamente, como no había respuesta, ese concilio sí llegó. Ese concilio llegó 100 años después, más o menos. Bueno, realmente no fueron 100 años, fueron como 70 años después, que es el concilio de Trento. Pero para el momento no. Y por eso Zwinglio ganó el debate e inicia su reforma. Hay diferentes vamos a decir, diferentes ciudades en Suiza. Todos los suizos son guerreros para ese momento. Y muchos de estos jóvenes iban a pelear por otras naciones porque trabajaban de mercenarios. Eso a Zwinglio no le gustaba, no le atraía para nada. Y él intenta detener eso y parte de eso es su reforma en sí. Aparece luego dos de estos estudiantes de Zwinglio en Zurich que van a ser bien importantes, Conrado Grebel y Jorge Glauruck, entre otros, pero estos son los más famosos. Estos empiezan a instar a Zwinglio en sus estudios del Nuevo Testamento. Ellos lograron ver que en el Nuevo Testamento la iglesia no era universal, sino congregacional. Con universal no me quiero referir a que la iglesia no está en todas partes, no. Con universal lo que quiero decir es que para el momento
se presume que todos son católicos. Recordemos que en aquel momento se bautizaban niños. Entonces, si uno preguntaba en Zurich, estoy haciendo una especulación, esto no es dato histórico, ¿cuántos habitantes hay? Podrían ellos decir, hay unos 25,000 habitantes. ¿Y cuántos miembros tiene la Iglesia Católica? Pues ellos iban a decir 25,000 miembros, porque cada habitante era miembro de la Iglesia, puesto que cada habitante había sido bautizado de niño y por lo tanto pertenecía a la misma Iglesia. Los únicos que podían estar excluidos de la Iglesia eran los judíos que vivían dentro del pueblo. Pues en el Nuevo Testamento no se veía eso, sino que la iglesia no equivalía a sociedad o mundo, sino era una congregación de personas que decidían vivir de manera diferente. Entonces, Conrado Grebel y Jorge Glauruck y otros empiezan a decirle a Zwinglio, nosotros tenemos que formar en Zurich una congregación, lo que hoy en día es común porque todos cuando hablamos de iglesia, automáticamente pensamos en una congregación, sea la iglesia que sea el Príncipe de Paz, sea la iglesia Betania, sea la iglesia Betel o como usted le llame. Todas estas son diferentes congregaciones de personas que se agrupan de manera voluntaria. Pero en el siglo XVI no era así. Todos pertenecen a la única iglesia. Ellos empiezan a hablar de congregación y empiezan a hablar del bautismo como el momento en que la persona voluntariamente decide no ser parte del mundo, sino entrar a esta congregación. A Zwinglio eso no le parece nada bonito. Y esto es porque el poder de Zwinglio en Zurich se debía a su cercanía a las autoridades. Eso, crear una congregación significaría quedarse sin más respaldo. Volviendo un poquito, eso quiere decir que Martín Lutero, cuando decide hacerse protestante, él no forma una congregación. Por el contrario, cuando Martín Lutero forma su reforma protestante, todos en Wittenberg, que es donde él predica, todos se vuelven protestantes. Es decir, no había la oportunidad o no se está formando una iglesia, la misma capilla católica, el mismo predicador, simplemente ahora son protestantes y lo son todos. Esto significa que la prostituta del barrio también es protestante, eso significa que el ladrón del pueblo también es protestante, porque antes la prostituta también era católica y el ladrón también era católico. O sea, todos se convierten en protestantes de aquí en adelante. Incluso después, cuando vienen las guerras religiosas entre protestantes y católicos en Alemania, cuando se firma la paz, en lo que se suele llamar la Confesión de Augsburgo, eh, cuando se firma la paz, se llega a la conclusión de que si el rey o el príncipe del estado alemán, de cualquiera de los estados alemanes, se convierte en protestante, todo el pueblo tiene que convertirse en protestante y si se convierte en católico, todo el pueblo tiene que convertirse en católico. De manera que era el príncipe el que dictaminaba la religión de los súbditos. Esto no le parece a estos dos hombres. Ellos dicen que la religión o el protestantismo o el catolicismo o lo que sea debe ser una decisión individual, que es la persona la que debe tomar su decisión y por lo tanto uno debe entregarse voluntariamente y la manera de entregarse voluntariamente a Dios es a través del bautismo, no de niños, sino de adultos. Todos bautizaban niños para este momento. Martín Lutero siguió bautizando niños el resto de su vida, Zwinglio también, y ellos se rebelan y públicamente se bautizan en Zurich en el 1525. Esto significó una persecución contra este grupo que se llamó, o el tiempo lo llamó, Anabaptista. Anabaptista quiere decir los que se vuelven a bautizar. Aunque valga la aclaración, estos hombres no, en su teología, no se volvieron a bautizar. Ellos se estaban bautizando verdaderamente por primera vez. Este grupo anabaptista fue perseguido. Era pacifista y fue perseguido. Lamentablemente, estos dos hombres los mataron, igual que a muchos otros de los principales y más intelectuales líderes anabaptistas. Los persiguieron, tanto protestantes como católicos los mataron. Fueron mártires en esta época. Algunos historiadores dicen que hubo más mártires en esta época que en las persecuciones del Imperio Romano en el inicio de la historia de la Iglesia. Eso no lo sabremos a cabalidad,
pero sí hubo bastante sangre derramada. Luego algunos anabaptistas se hicieron subversivos y pelearon con armas, como Thomas Müntzer en Alemania. Algunos otros anabaptistas decidieron alejarse del mundo y separarse y hacer comunidades como los menonitas para escapar de la persecución que se les venía. Los bautistas, que actualmente existen, no hay anabaptistas, existen bautistas, también pertenecen a este tipo de idea de separarse del mundo y por eso los bautistas tienen el bautismo, aunque ellos no lo tienen como medio de salvación. En este momento, en el 1525, ellos no dejaron escritos y pensaban en el bautismo como medio para salvación, pero obviamente esa era la idea y por eso estaban dispuestos a entregar su vida a cambio de bautizarse. Los perseguían porque el registro civil, mejor dicho, en ese tiempo no existía registro civil, pero la manera en que los príncipes cobraban impuestos era a través del registro de nacimiento y el registro de nacimiento se llevaba a cabo dentro de la iglesia. Ir contra el bautismo significaba ir contra los impuestos, ir contra la economía del reino. Era algo que no se podía tolerar en esa época, pero estos fueron verdaderos mártires. También tenemos nosotros, despuesito en ese mismo siglo XVI, despuesito de esto del anabaptismo, tenemos a Juan Calvino. Juan Calvino, a veces se habla de la iglesia reformada, Zwinglio Calvino, porque Juan Calvino sigue las ideas reformadas de Zwinglio muy de cerca, pero no estamos hablando del mismo movimiento en sí. Aunque los dos se dan en Suiza, porque Calvino está en Ginebra, que es otra ciudad de lo que después fue llamado Suiza, realmente Calvino en Suiza, pero en Ginebra, se habla francés, mientras en Zurich se habla alemán. O sea que Zwinglio escribe en alemán y Calvino escribe en francés. Entonces estamos hablando de, aunque es el mismo país, Suiza, estamos hablando de dos poblaciones totalmente distintas. Juan Calvino es abogado. Y no sabemos cómo o en qué momento, de Lutero sí sabemos cómo, de Zwinglio sí sabemos cómo, de Glauruck y Grebel sabemos cómo ellos se convierten al protestantismo, pero no sabemos cómo Calvino lo hizo. En un momento él era católico y en otro momento de pronto era protestante y nunca cuenta su conversión porque sabemos muy poco de eso realmente. Pero sabemos que Calvino se hace reformado en algún momento y él era abogado y como abogado tenía una manera muy sutil de ver el cristianismo. Él hace dos cosas que van a ser importantes. Aparte de que guía la iglesia, el movimiento de la reforma en Ginebra, aparte de eso, él hace dos cosas que van a ser importantes para el pensamiento después, o por lo menos para que sus ideas entren al mundo después. Crea un instituto bíblico. A la hora de crear un instituto bíblico, muchas personas llegaban a Ginebra refugiados de la persecución religiosa en otros lados. Este es el caso, por ejemplo, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que traducen la Biblia, que ahora nosotros llamamos Reina Valera. Ellos eran sacerdotes católicos pero debido a la persecución religiosa que se da en España, ellos hablan español, ellos van a parar a Ginebra y en Ginebra ellos entran en relación con este instituto bíblico. Entonces las ideas calvinistas logran meterse en la mente de hombres como estos. Es decir, si uno tiene un instituto bíblico y uno tiene la capacidad de educar a muchas personas que por la persecución religiosa están en este pueblo ahorita, pero luego tienen que salir a sus diferentes países, entonces las ideas que uno tiene logran dispersarse de una manera asombrosa y por eso la influencia de Calvino se va a ver más fuerte que la influencia de Lutero o la influencia de Zwinglio en las iglesias que van a venir en adelante. Prácticamente en la actualidad diría yo que todas las iglesias son calvinistas o contra calvinistas, pero de alguna manera están influenciadas por él. No sucede lo mismo con Lutero, que es un poquito diferente. Hay muchas iglesias que no tienen influencia luterana y hay iglesias que Lutero no les importa, pero en el caso de Calvino, o somos calvinistas o no somos calvinistas. Así se puede dividir la mayoría de iglesias. En el caso de las iglesias de Cristo, nosotros no pertenecemos a la rama calvinista, sino más a la rama de Arminio, que vamos a presentar más adelante. Y la segunda forma en que sus ideas logran esparcirse es mediante la publicación de su libro Institución de la Religión Cristiana.
Este libro viene a ser como una teología sistemática. Lutero habló de muchas doctrinas importantes, pero casi todas ellas en debate con el catolicismo, como las indulgencias y como, vamos a decir, la justificación por fe. Zwingli también. Pero hubo otro montón de doctrinas que no tenían que ver directamente con la salvación, como la santificación, como el tipo de gobierno que debe haber en la iglesia, como, en fin, muchas otras doctrinas descuidadas, y Calvino las escribió en un pequeño manual que llamó Institución de la Religión Cristiana. Este pequeño manual que cabía en el bolsillo de las personas fue haciéndose más y más grande con el tiempo, tuvo varias ediciones, lo escribió tanto en latín como en francés. El escribirlo en latín también fue ventajoso, porque si él escribía en francés, solamente Francia y parte de, ¿cómo se llama este? De Suiza, podían entender el libro y en aquellos lugares donde se hablara el francés. Pero a la hora de escribirlo en latín, él pudo proyectarse mucho más allá, porque toda la gente educada de la época hablaba latín. O sea, el latín era la lengua universal, se hablaba en Inglaterra, se hablaba todo el que supiera leer y escribir, sabía latín. Y entonces sus ideas logran penetrar mucho más allá. Por eso es que en la reforma de Escocia, donde surge la iglesia presbiteriana, esa iglesia va a ser calvinista, tanto porque John Fox, que es el originador de esta iglesia presbiteriana en Escocia, estudia precisamente con Calvino en Ginebra, y también porque su libro llegó hasta allá. Incluso Lutero llegó a tener una copia de la institución y dijo que era un libro que él recomendaba su lectura a sus seguidores. Tenemos también el movimiento de contrarreforma que va a ser muy importante. El concilio del que hablaban los que debatían con Zwinglio, por fin se dio. O sea, la contrarreforma fin se dio. Ese concilio que ellos decían, se va a reunir un concilio y va a discutir estas ideas, al fin se dio. Este es el concilio de Trento. Es un país, es una ciudad que queda bueno, creo que ahorita queda ya no estoy seguro si queda en Italia o Alemania, pero es en esa frontera. Y el concilio se reunió en Trento para debatir las ideas de la reforma. El concilio tiene un manual, o sea, lo que se escribió en ese concilio no fue muy importante para la época, realmente no se pudieron reunir muchos obispos, había mucha guerra, mucha convulsión, se tuvo que interrumpir bastante, por eso es que aparece del 1545 al 63. Si uno hace cuentas del 45, 55, 65, casi 20 años, 18 años tardó el concilio, pero esto es porque se interrumpía cada poco, se reanudaban las sesiones y por fin se llegó a una conclusión. En resumen, aunque hay varias páginas, en este concilio es que la Iglesia Católica estipula que el canon debe tener los libros que ellos dicen que debe tener 73 libros en total, la Biblia católica. Ese canon no se había establecido de manera formal antes de este concilio. Por primera vez aquí se determina cuáles son los libros sagrados y se incluyen estos dentro del canon. Aparte de eso, se dice que la Biblia no puede ser interpretada por individuos, llamemos la atención a todos los protestantes que han existido antes, sino que debe ser interpretada acorde con la tradición de la iglesia. El obispo Melchor Cano fue importante en este concilio. Y luego tenemos la creación de los jesuitas. En este momento surge esta orden mendicante. En la Edad Media teníamos a los franciscanos, los dominicos, entre otros. Pero como los carmelitas y otros que son menos importantes, en este momento surgen los jesuitas, y los jesuitas son el arma y el Concilio de Trento que la iglesia tiene para lanzar la contrarreforma. Y muchos lugares que habían sido convertidos al protestantismo ahora van a ser convertidos nuevamente al catolicismo y se le entregan armas. Una de las cosas, por ejemplo, que el Concilio de Trento dictamina es que los sacerdotes deben tener una capacitación adecuada para ser sacerdotes. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados a que el sacerdote católico sea una persona muy educada. O sea, que reciben, por ejemplo, en el caso de Tegucigalpa,
porque cada diócesis maneja esto diferente. En Tegucigalpa, para que alguien sea ordenado sacerdote necesita graduarse primero de licenciado en filosofía, eso significa 4 años a nivel universitario en el seminario mayor, y luego graduarse de teología, es decir, 4 años en el mismo seminario mayor, 8 años de estudio, y luego se ven otras cosas para nombrar, para hacer que una persona se convierta en diácono y luego en sacerdote. Y entonces estamos acostumbrados a que el sacerdote católico es una persona altamente educada. En el tiempo de la Reforma no era así. La mayoría de sacerdotes católicos eran ignorantes, no sabían ni leer ni escribir, simplemente se limitaban a repetir frases en latín para hacer la misa y hacer ciertas oraciones por las personas. Entonces, en el Concilio de Trento se dictamina que ellos deben tener una capacitación y eso empieza a darle armas a la Iglesia Católica para detener la reforma protestante. Tenemos más adelante, en el mismo siglo XVI, en el 1589, Jacobo Arminio modifica la explicación calvinista de la predestinación. Yo quisiera entrar a este detalle. Miren, la predestinación no es una doctrina de origen calvinista. Esta idea de la predestinación es muy antigua realmente. Muchas personas la defendieron en la Edad Media. Algunos la han trazado, bueno, los que creen en la predestinación van a decir que el apóstol Pablo creía en la predestinación, pero el primero que realmente formula estas ideas, así como nosotros las conocemos hoy, es Agustín de Hipona. Los protestantes tienen mucha influencia agustiniana. Agustín de Hipona se convierte en el padre de la iglesia favorito de Martín Lutero y de Juan Calvino. Lutero creía en la predestinación y de una manera mucho más enfática y fuerte que Calvino. A pesar de eso, la iglesia luterana hoy en día no cree en la predestinación, pero Lutero sí creía. Hoy en día hablamos de calvinismo cuando hablamos de predestinación, pero esto es porque la iglesia luterana ya no cree en predestinación, entonces no le podemos nosotros llamar luteranismo, por ejemplo. Juan Calvino va a creer en la predestinación, pero en la institución, en la religión cristiana, él no explicó cómo es que se da esta predestinación. Simplemente habló de la predestinación y claramente creía en una predestinación, pero nunca explicó. Y la razón por la cual él no explicó la predestinación en detalle es porque todo mundo en el protestantismo creía en la predestinación. No había surgido alguien con una idea diferente. Entonces no había por qué explicar mucho esta doctrina. Resulta que Jacobo Arminio es un calvinista, es un seguidor de Calvino. Para la época del 1589 que observamos acá, ya Calvino está muerto porque él murió en el 64, o sea, un año después de la finalización del concilio de Trento y más de 20 años antes de que aparezca Jacobo Arminio con esta idea. Jacobo Arminio estaba explicando el calvinismo y su manera de explicar la doctrina de la predestinación es esta. Dios, en su presencia, sabe qué personas van a ser condenadas y sabe qué personas van a ser salvas. En base a ese previo conocimiento, entonces Él predestina. Es decir, Dios no elige quién va a ser condenado y quién va a ser salvo. Simplemente debido a esta facultad que tiene Él de conocer el futuro, determina, elige, pero elige basado en su previo conocimiento. Creo que esta explicación es muy común y más de alguno de ustedes la ha escuchado muchas veces. Esta se la debemos a Jacobo Arminio en este momentito. Obviamente eso causa un revuelo, porque todo el mundo cree en la predestinación. Aquí lo que estamos discutiendo no es si hay o no hay predestinación, sino cómo explicar la predestinación. Mucha gente se opone y dice, no, Dios no determina, a propósito, Jacobo Arminio tiene su texto, que lo apoya, y este es el de Romanos, a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, Dios conoce primero y predestina después. A los que antes conoció, también los predestinó. Los que se oponen dicen, si Dios predestina en base al previo conocimiento, esto significa que Dios no es soberano.
Y para que Dios sea soberano, y la salvación entonces ya no sería un don de Dios, sino sería una obra humana. Es un don de Dios anticipado basado en la obra humana que se va a hacer después. Se oponen radicalmente a eso y lo que está detrás de esa oposición es la idea calvinista también y luterana también, de que el hombre después del pecado, y agustiniana también, de que el hombre después del pecado de Adán y de Eva está totalmente corrupto. O sea, esta es la idea de fondo. Cuando el hombre peca, el hombre se hace absolutamente corrupto. Y esto significa que él no puede hacer una obra que sea buena. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar su salvación. Su mente está corrompida y no puede determinar o diferenciar entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, si el hombre es capaz de creer, esto es porque Dios le dio ese creer. Si es capaz de reconocer la luz y distinguirla de las tinieblas y elegir la luz, es porque Dios ha obrado su gracia en él. Esto significaría, en, en pocas palabras, calvinismo puro. Si Dios en su presencia puede saber quién va a convertirse y quién no, es porque el hombre es libre para elegir. Es porque el hombre puede reconocer la luz de las tinieblas. Y en la idea de la corrupción total de la humanidad después del pecado, que es agustiniana, que es calvinista y que es luterana, el hombre ya no puede elegir, ya no es libre, es un esclavo del pecado y no puede elegir. Por lo tanto, si es capaz de elegir es porque Dios le dio su gracia. Y si Dios le dio gracia es porque Dios lo eligió. Y entonces Dios no lo pudo haber elegido basado en su previo conocimiento, sino basado en su total soberanía, que es Él el que salva y punto. A los que tomaron esta posición se les llamó calvinistas. Y a los que tomaron la posición de Arminio se les llamó arminianos. Entonces ya distinguimos a dos seguidores de Calvino, porque los historiadores se debaten sobre cuál realmente era la posición de Calvino. Puesto que Juan Calvino nunca explicó la doctrina de la predestinación, no sabemos por cuál de las dos interpretaciones se hubiese volcado realmente. Pero los calvinistas van a decir que él se hubiese volcado por la interpretación que los calvinistas van a dar después, y los arminianos, en cierto sentido, dirían que Calvino sí hubiese apoyado su idea. O sea, estamos en una división después de que Juan Calvino ha muerto. O sea, históricamente podríamos llamar a los dos calvinistas, aunque los calvinistas propiamente dichos son los que van a decir que Dios elige quién va a ser salvo y quién va a ser condenado, no basado en su presencia, sino basado en su absoluta voluntad. Y que luego aquella persona que va a ser salva, elige a Dios. Los arminianos van a decir que no, que Dios no puede elegir sin basarse en su previo conocimiento. Nosotros vemos que es una sutileza de carácter filosófico y no realmente una discusión bastante bíblica. Y cuando uno entra a interpretar los diferentes pasajes que tienen que ver con esto, uno se da cuenta que la discusión es filosófica porque los calvinistas a los textos que los arminianos proponen les buscan una interpretación alternativa y lo mismo hacen los arminianos con los textos calvinistas. Cambiando de tema ya, pasando ya al siglo XVII, porque tenemos que avanzar, en 1624 aparece Herbert de Cherbury y publica su obra de la verdad. Esto no tiene mucho que ver con el pensamiento cristiano, aunque sí. Esta obra de la verdad es la que mantiene las tesis deístas, debido al gran problema que hay entre protestantes y católicos, porque hasta hubo una guerra, debido a que ni los protestantes mismos se ponen de acuerdo en sus doctrinas. Entonces, Herbert de Cherbury cree que se puede encontrar a Dios en el estudio de la naturaleza, solo de la naturaleza. Esto es lo que después se va a conocer como deísmo. Es decir, estudiando la naturaleza llegamos a ciertas conclusiones de Dios, a ciertas verdades de síntesis. Y lo demás es puro cuento. Esas van a ser 5 verdades que hemos mencionado en videos anteriores. Que Dios existe, que Dios debe ser adorado,
que la manera de adorar a Dios es mediante una vida ética, que existe otra vida donde nosotros pagaremos por los crímenes o tendremos recompensa por la bondad, y que Dios volverá por segunda vez para hacer un juicio y ajustar todo esto. Esas serían como las conclusiones de los deístas, y obviamente los deístas se oponen a cualquier tipo de iglesia porque no se trata, dicen, la religión no se trata de estar alabando a Dios, de estar cantando, de estar orando, la religión se trata de obras prácticas. Aparece en el mismo siglo XVII un señor que se va a llamar Jacobo Spencer. Este es en el movimiento luterano. Y este señor va a comenzar un movimiento que después se va a llamar el pietismo. O sea que se empieza a cantar mucho, se empieza a alabar mucho, y el pietismo posterior va a decir que la religión no consiste en doctrinas. O sea, aquí tenemos nosotros el primer rechazo a las ideas doctrinales, porque las ideas doctrinales nos dividen. Realmente la religión es piedad, realmente la religión es alabar a Dios, hacer el bien, predicar la palabra, ayudar al que lo necesita, y a esto le vamos a conocer nosotros como pietismo. Rechazo a las ideas. Aunque obviamente ellos van a tener ciertas ideas ortodoxas protestantes, pero en síntesis van a rechazar cualquier discusión doctrinal como secundaria, o sea, como que eso no importa, porque al final de cuentas eso es lo que nos divide. Este mismo movimiento lo vamos a encontrar nosotros en las iglesias de Cristo en la actualidad. Muchas personas que dicen que la discusión doctrinal y que todo lo que tiene que ver con eso es puro cuento y que eso nos ha dividido y que realmente lo que tenemos que hacer es tener unidad y alabar a Dios. Eso que parece nuevo no es nuevo, eso es más viejo que la maña de pedir fiado. Y aquí nosotros la encontramos precisamente dentro de la discusión protestante en el movimiento que se llama pietismo. Cuidado con estos movimientos porque vamos a ver lo que el pietismo crea a posteridad. Esto se da, decíamos, dentro del movimiento luterano. Después aparece Juan Wesley, que va a ser importante. Juan Wesley es un anglicano, aunque los anglicanos son calvinistas en teología, son influenciados por Calvino y después por la obra de Arminio. Entonces, Juan Wesley es un arminiano. Como arminiano que es, él va a creer que la predestinación de Dios se da basada en su previo conocimiento de lo que uno va a decidir. Pero ¿cómo puedo yo decidir? ¿Cómo puedo decidir si realmente a la hora de pecar el hombre se volvió totalmente corrupto? Si cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, la humanidad cayó en corrupción total. Nadie fue capaz de hacer el bien porque no podía conocer el bien ni podía elegir el bien. O sea, nosotros no se puede. Entonces, ¿cómo es posible que cuando se le predica el evangelio a alguien, ese alguien sea capaz de responder positivamente? Bueno, para los calvinistas eso estaba sencillo. Dios había determinado. Dios determinó. Juan Wesley aparece con una idea un tanto ingeniosa y novedosa. Juan Wesley va a decir, mira, lo que sucede realmente es que hay una cosa que se llama gracia previa. Eso quiere decir que antes de que a mí se me predique la palabra, y recordemos que yo estoy corrupto porque ellos son seguidores de Calvino, antes de que a mí se me predique la palabra, Dios opera en mí una acción de gracia y me quita lo que vamos a llamar pecado original o algo parecido, me lo quita, y en ese momento yo ahora sí soy verdaderamente libre para aceptar o rechazar la palabra de Dios. Una gracia antes de la gracia. Esa idea es bastante sutil y bastante novedosa. La crítica que los calvinistas han hecho a ese tipo de doctrina es que, aunque parece muy sutil y muy novedosa y muy fascinante, carece
de base bíblica. En realidad, en ningún momento en la Biblia aparece una idea como la gracia previa, aunque esa idea está ya dentro del catolicismo, o estaba dentro del catolicismo, porque si el pecado original lo heredamos de padres a hijos, como dice Calvino, como decía Agustín de Hipona, como ha dicho la Iglesia Católica, entonces, ¿por qué Jesucristo nació sin pecado original? La respuesta que la Iglesia Católica ha dado a esta interrogante es que María, en el vientre de su madre, por una acción de la gracia de Dios, se le quitó el pecado original. O sea, esto quiere decir que cuando papá de María, porque la Iglesia Católica mantiene que María es realmente humana, papá de María y mamá de María tuvieron relaciones sexuales, en el momento de la unión del esperma y del óvulo, Dios obró su gracia y quitó el pecado original de María. Es decir, todos han tenido pecado original menos María. Por un acto de la gracia previa de Dios. Esto le podríamos nosotros llamar gracia previa de Dios. Y eso hace que María viva sin pecado. Por eso es que generalmente cuando se le dice a un católico Ave María Purísima, ella contesta sin pecado concebida. Eso no significa que María concibió a Jesús sin pecado, sino significa que María fue concebida dentro del vientre de su madre sin pecado original. Y de ahí que Cristo entonces, como no tenía un papá humano, sino solo una mamá humana, María, naciese sin pecado original. Para que veamos que esta idea de la gracia previa se parece mucho y ya estaba ahí. Lo que Wesley está diciendo es que todos nosotros tenemos esa misma facultad que los católicos adjudican a María, es decir, la capacidad que tenemos nosotros, no cuando nacemos, sino es cuando se nos predica el Evangelio de poder aceptar o rechazar el Evangelio, de que en ese momento podemos tener cierta luz. Juan Wesley crea todo un movimiento que va a ser el movimiento metodista, y la iglesia metodista probablemente sea la más grande del mundo en la actualidad. Por eso Juan Wesley va a ser importante. Él fue anglicano, fue sacerdote anglicano, predicó como sacerdote anglicano en Estados Unidos. En un momento él iba en un barco de peregrinos y el barco se iba a hundir y él estaba asustadísimo por perder la vida y de pronto mira a un grupo de personas que están ahí cantando y alabando al Señor y se acerca para saber qué tipo de personas son, porque ellos no sufren precisamente con esta situación de que el barco se va a hundir. Uno de esos hombres le dijo, lo que pasa es que nosotros vamos a ser salvos. Para este momento, Juan Wesley no cree que él vaya a ser salvo inmediatamente. Recordemos que él es anglicano, tiene toda esta idea de que uno puede ser condenado, etc. Y entonces pregunta, ¿cómo saben ustedes que van a ser salvos? Y dice uno de estos hombres, que se le va a llamar a este grupo los moravos, le dice uno de estos hombres, mira, lo que pasa es que hay un testimonio interno del espíritu que le dice a mi espíritu que yo soy salvo. ¿Tú no tienes ese testimonio? Y Juan Wesley se fijó que él no tenía ese testimonio y empezó a buscarlo. ¿Cómo buscarlo? A su regreso a Inglaterra se junta con los moravos. Pero los moravos tienen un tipo de espiritualidad diferente que la de él, porque los moravos son luteranos. Y él es anglicano, o sea, pertenecen a iglesias muy distintas y él se fija que no hay compatibilidad realmente. Así es de que él empieza a buscar esa manera, esa voz del Espíritu que le puede hablar a su corazón y decirle que él es un hijo de Dios realmente. Y empieza a estudiar la palabra, a orar, a hacer muchas cosas. Y de pronto, en cierto momento, él recibe una paz interior y él siente que es el Espíritu de Dios el que le está diciendo a su espíritu que ahora él es un hijo de Dios. A esta acción él le llamó santificación. Ya Juan Calvino había utilizado el término santificación porque él dijo somos justificados, perdonados de nuestros pecados, pero luego iniciamos un proceso que se llama santificación. Juan Wesley convirtió la santificación no en un proceso como Calvino, sino que ahora él dice que es un momento en el que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nuestro espíritu y nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Es por un gozo interno, dijo Juan Wesley. Es
lo describieron los metodistas de diferente manera. Es un gozo interno, es una satisfacción, es un ya no querer pecar. Eso es lo que llaman santificación ellos. Y en la mayoría de los metodistas, esta santificación no se consigue cuando uno cree. Según los metodistas, cuando uno cree, o bueno, vamos a decir, según Juan Calvino, cuando uno cree, uno es perdonado de sus pecados, pero uno sigue siendo pecador. Luego uno se va santificando con el tiempo. Según los metodistas, uno tiene dos momentos. Uno, cuando es justificado, perdonado los pecados, y eso se consigue por fe. Ni Juan Calvino ni los metodistas creen que el bautismo tiene nada que ver con esto. El segundo momento es la santificación, según los metodistas. Y esto significa cuando uno realmente viene a recibir el Espíritu Santo y ya es uno un santificado. Es difícil distinguir en qué momento uno es salvo en el metodismo, creo que esto no está claro. Pero para poder conseguir la justificación, uno necesita eh, creer. Para conseguir la santificación en el metodismo, uno necesita orar, necesita leer la palabra, necesita ayunar, necesita hacer buenas obras. Por eso es que los metodistas se levantan a las 5 de la mañana a orar, se levantan luego a las 4 de la mañana a leer la palabra, hacen todos estos métodos y de ahí viene el apodo que se les ha dado de metodistas. Y para que en algún momento el espíritu venga a morar dentro de uno. ¿Cómo sabemos que el espíritu mora dentro de uno en el metodismo? Han habido muchas explicaciones, pero en resumen es un gozo interno que se siente. Antes de pasar al movimiento pentecostal, que está muy ligado con los metodistas, vamos a analizar este movimiento de Schleiermacher. Schleiermacher escribe su obra en 1799, que dice casi a final de siglo, que se llama La Fe Cristiana. Schleiermacher lo he puesto en rojo aquí porque está ligado con el pietismo. Él es hijo de un pastor pietista. Ya el pietismo lleva más de 100 años. Este Schleiermacher estudia en un seminario bíblico y se convierte en pastor. Pero él siente, veamos aquí que estos pietistas rechazaban las discusiones doctrinales porque consideraban que eso dividía y que la esencia del cristianismo realmente no es doctrina, sino es práctica. Pues Schleiermacher tiene un montón de amigos que son universitarios intelectuales y él se da cuenta que estos universitarios intelectuales no creen en la religión cristiana porque para ellos es hasta cierto sentido bastante absurda. Entonces él dice, ¿cómo puedo yo predicarle a esta gente? Que es intelectual y cree que lo que nosotros creemos es absurdo. Recordemos que ya el movimiento pietista no maneja lo doctrinal como muy importante. Pero hay ciertas doctrinas que para ellos van a ser importantes. O sea, si a un pietista uno le hablaba de ciertas sutilezas, iba a decir que eso no era importante, pero si luego uno le hablaba de la doctrina de la Trinidad, eso sí iba a ser importante para él. Si uno le hablaba de ciertas otras cosas, o sea, aún el miembro de la Iglesia de Cristo que dice que las doctrinas no son importantes, tiene ciertas doctrinas que para él son intocables. O sea, tampoco es que todo es válido. Y Schleiermacher suaviza todo. Y entonces él crea un tipo de religión que sea aceptable para la gente intelectual. Mejor dicho, le vamos a quitar todo lo que sea escandaloso. Ya no va a creer, por ejemplo, Schleiermacher, ya no va a creer en la doctrina de la Trinidad, él ya no va a creer en la divinidad de Jesucristo, él ya no va a creer en el sacrificio de expiación, o sea, Cristo murió, pero ya no fue un sacrificio de expiación, ella no va a creer en la resurrección de los muertos, o sea, usted le quita al cristianismo todo lo que es la fe cristiana. Y curiosamente su libro se llama La Fe Cristiana. La fe cristiana, bueno, no sería la fe cristiana. En la fe cristiana, él resume el cristianismo en lo que va a ser llamado después teología liberal. Prácticamente va a ser la
pura esencia. Ellos decían que la religión era como un grano de maíz o que la Biblia era como un grano de maíz, el corazón es la esencia y todo lo demás es cáscara, la resurrección de Cristo, etcétera, eso es cáscara. La esencia es solamente esa religión y eso se resumía a ciertas verdades básicas. Dios es amor, era una de sus verdades. El alma humana tiene un valor infinito. Todos los seres humanos somos hermanos. Ok, notemos nosotros estas tres verdades básicas. Eso decía él, lo va a compartir todo el mundo. Y es verdad, todo el mundo va a compartir que Dios es amor. Todo el mundo va a compartir que el alma humana tiene un valor infinito. Y todo el mundo va a compartir que todos en cierta manera somos hermanos. O sea, que los liberales no forman una iglesia, sino es una moda dentro de las iglesias europeas, más que todo alemanas. De la época del siglo XIX estuvo gobernada por este tipo de teología. Todos somos hermanos. En la época, el evangelio del amor, todos somos hermanos, no tenemos que pelearnos, el alma humana tiene un valor infinito, etcétera, etcétera. Lo que termina con esta moda es la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial, antes ya lo habían demostrado los europeos, pero en la Primera Guerra Mundial se demuestra sin lugar a discusión que el alma no tiene valor infinito, porque si tenía valor infinito el alma para todos estos teólogos, entonces ¿por qué es que se mataron en la Primera Guerra Mundial? Y lo curioso es que todos los teólogos liberales de Alemania, o los más famosos por lo menos, firmaron un manifiesto en que ellos estaban a favor de la guerra, como un teólogo liberal que dice que Dios es amor, como un teólogo liberal que dice que el alma humana tiene un valor infinito, como un teólogo liberal que dice que todos somos hermanos, pero no nos hemos dado cuenta, firman un documento donde declaran la guerra vamos a decir, al país vecino y se masacran unos con otros. Por eso es que la Primera Guerra Mundial está ligada con el colapso de la teología liberal. Entonces, en el siglo XX, que es el siglo de las grandes guerras, aunque si nosotros recordamos el programa de historia no de la iglesia, sino la historia universal, teníamos en el siglo XIX el colonialismo europeo. Eso significa que Europa colonizó todo el mundo y hubo mucha injusticia. Y estos son los mismos que manejan la teología liberal. El alma humana tiene un valor infinito. Pero entonces, ¿por qué esclavizamos a los negros? La respuesta es porque los negros no tienen alma. Nosotros vemos cómo es esta doble moral realmente. Pero ya en el siglo XX, y por eso decíamos, las dos guerras mundiales han demostrado que, por lo menos para estos pensadores, el alma humana no tenía un valor infinito, surge un tipo de teología muy diferente en el siglo XX. Lo primero que nosotros vamos a notar aquí como movimientos importantes es lo que sucede en la calle Azusa. O sea, aquí nosotros tenemos no es exactamente el surgimiento de la iglesia pentecostal, porque cuando los pentecostales hablan de su historia no saben dónde ubicarla exactamente. Si la ubican con Finley, antes en Kansas, o si la ubican después con el surgimiento de las asambleas de Dios, del Evangelio completo. Lo que estamos narrando aquí es más un evento que se dio. Para este momento ya se habla en lenguas y para este momento ya ha sucedido esto que llamamos incipiente movimiento pentecostal, pero en Los Ángeles, en la calle Azusa, hay una pequeña iglesia. Y en esta iglesia, un predicador llamado William Seymour, que es heredero de esta nueva moda que sucede dentro del movimiento que después se va a llamar pentecostalismo, empiezan a hablar ellos de avivamiento, de alabar a Dios. Y aquí se empieza a dar un culto que nunca tiene fin. O sea, se empieza a alabar a Dios en esta iglesia y el culto ya tarda 3 horas, 4 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 8 días. O sea, todo el tiempo en la calle Azusa se está alabando a Dios porque canta uno, predica uno, esto sin recesos. Y ora otro, y
Todos están frente al púlpito, algunos se duermen atrás mientras el culto está llevándose a cabo, otros van a comer, otros van al baño, pero siempre hay un grupo que está alabando a Dios y todo el tiempo hay alabanzas a Dios y predicaciones y profecías y lenguas en la calle Azusa de 1900. Algunos dictaminan que este es el movimiento de la iglesia, este es el surgimiento de la iglesia pentecostal. Esta iglesia pentecostal, porque lo que nos interesa ahorita no es tanto la historia de las iglesias, como la historia del pensamiento cristiano, que es lo que queremos que todos tengamos en la mente, tengamos un panorama completo. Esta iglesia está altamente relacionada con el movimiento wesleyano. Juan Wesley crea los metodistas y uno de estos grupos metodistas se llama después grupo de santidad, o sea, son las famosas iglesias de santidad que hablan mucho de que uno debe vivir una vida santa y por eso se llaman de santidad. Recordemos que Juan Wesley estaba buscando, después de ser justificado, estaba buscando un segundo movimiento, un segundo momento, o una cosa que se llamaba santificación para ellos. Y esta santificación era cuando el Espíritu viniera y me santificara por completo y le dijera a mi espíritu que yo era salvo, que yo era un hijo de Dios. Después de esto, yo ya no iba a poder pecar. Esa era la idea. Pero ¿cómo sé yo que ya el Espíritu me está hablando? Ellos decían, va a sentir un gozo profundo. Todo eso era bastante subjetivo. Entonces, debido a esta subjetividad, estos señores de Finlay están buscando algo que sea más objetivo, algo que sea visible, y empiezan a estudiar. Y empiezan a ver que las conversiones, dijeron ellos en sus relatos iniciales, siempre la posesión del Espíritu estaba acompañada de algo. ¿Y ese algo qué era? Pues era el hablar en lenguas. En la conversión de Hechos, decían ellos, en Hechos 2 se habló en lenguas. En Hechos, cuando llegó, en Hechos 8, 6, 7, cuando llega el Evangelio a Samaria, se habla en lenguas. En Hechos 10 se habla en lenguas. En Hechos 19 se habla en lenguas. Y momento, cuando llega el Evangelio de Samaria no se habla en lenguas. Bueno, sí, dijeron ellos, pero tampoco dice que no, entonces suponemos que sí. Y entonces empezaron ellos a buscar el hablar en lenguas. Los pentecostales no hablaron en lenguas casualmente, ¿no? Ellos estaban buscando el hablar en lenguas y ayunaban y oraban y buscaban el hablar en lenguas y eso nunca sucedía hasta que una estudiante de este movimiento de Kansas le dice a su pastor, yo recuerdo que en los relatos bíblicos también está la imposición de manos. Y cuando el pastor oró por ella y le impuso las manos, esta mujer empezó a hablar en lenguas. Y aquí tenemos el surgimiento de la iglesia pentecostal y William Seymour es heredero de esta tradición. Y por eso es que colocamos esto. El pentecostalismo va a ser un movimiento que al principio no va a tener tanta fuerza, pero con el tiempo ellos crean iglesias como las Asambleas de Dios, la Iglesia de la Profecía, la Iglesia Cuadrangular, que son pentecostales originales. En la actualidad, el pentecostalismo es una iglesia y es un movimiento. Hay iglesias como estas que he mencionado, la de la Iglesia de las Asambleas de Dios, ella es pentecostal. Como es pentecostal, sigue la tradición wesleyana, o sea, es metodista. Y como es metodista, al mismo tiempo es arminiana. Eso significa que van a poner mucho énfasis en la ética. Y eso significa que van a poner mucho énfasis en la santificación. En doctrina o en teología, según la iglesia pentecostal, cuando uno habla en lenguas, uno es sellado con el Espíritu y santificado por el Espíritu. Por lo tanto, no se puede concebir que uno pueda pecar después de ser santificado. En este sentido, las personas que hablan en lenguas son altamente reverenciadas y se considera que son santos. En la actualidad hay un movimiento que se llama en teología neopentecostalismo. Esto quiere decir la apariencia de pentecostal, pero realmente no son pentecostales originales, solo tienen la moda pentecostal. Hablan en lenguas, hacen milagros, pero también pecan bastante. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿cómo es posible que usted hable en lenguas y peque?
Ellos generalmente van a decir, bueno, es que hablar en lenguas no significa que ya no voy a pecar. Esto es porque ellos solo imitan el pentecostalismo, pero su doctrina es otra. Entonces, por ejemplo, tenemos a predicadores como Cash Luna, ¿no? Como Guillermo Maldonado, que son de los famosos, que utilizan este tipo de moda pentecostal y no solo tienen las señales que menciona la Biblia, como hablar en lenguas, hacer milagros, sino también tienen otras modas contemporáneas de las cuales la Biblia no dice nada, como la risa santa, como la embriaguez del espíritu, etcétera, todas estas modas. Solo es apariencia. Porque en teología ellos van a seguir una tradición calvinista o van a seguir una tradición reformada y por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, que los pentecostales van a ser arminianos, pero los bautistas van a ser calvinistas, porque los bautistas son calvinistas. Ahora podemos tener una iglesia bautista que va a ser conservadora, tradicional, o podemos tener una iglesia bautista que parece pentecostal, hablan en lenguas, hacen todo un montón de relajo y escándalo, pero cuando uno empieza a indagar sus doctrinas, resulta que no son, no son arminianos, no son metodistas, no son pentecostales originales, sino que su doctrina es un poquito diferente. Y me parece que en el video mencioné a la Iglesia de las Asambleas de Dios, la Iglesia de la Profecía, pero creo que cometí el error de haber mencionado a la cuadrangular, porque la Iglesia cuadrangular, su teología realmente no es arminiana, su teología es calvinista. En el 1910 nace el movimiento fundamentalista en Estados Unidos, esto no es una iglesia, esto es un movimiento que se va a meter dentro de todas las iglesias e incluso dentro de la iglesia de Cristo. Lo que sucede es que en la teología liberal, como habíamos reducido la doctrina esencial a solo tres elementos, entonces, en sí se acepta todo lo que la ciencia dice. Y en Inglaterra surge Darwin con esta idea de que descendemos del mono, y todo esto se hace muy popular dentro de las universidades. Los teólogos aceptan esto, porque como son liberales, entonces la doctrina no es tan importante. Ahora descendemos del mono, ahora aparece un montón de cosas. Toda esta, vamos a decir, idea teológica está en las universidades en Alemania, está en las universidades de Estados Unidos, y las universidades de Estados Unidos más que todo están en el norte, es Harvard, es Yale. Entonces en Estados Unidos surge un movimiento, este movimiento fundamentalista. Y la idea de este movimiento es oponerse a todo lo que sea evolución, a todo lo que sea ciencia. La oposición radical, o sea, a partir de aquí, se empieza a ser enfático en que Dios creó en 6 días literales de 24 horas. Se empieza a ser enfático en varias otras doctrinas, en la infalibilidad de la Biblia, etc. Este movimiento fundamentalista fue tan importante porque divide a Estados Unidos entre norte y sur. Los del norte son liberales, quiere decir creen en evolución, creen en todo eso. Los del sur van a ser fundamentalistas, o sea, van a manejar eh, que Dios creó en 6 días literales, que nosotros no venimos del mono, y es un énfasis total en eso. Y se crean las propias universidades. Uno de los seminarios que se crea, por ejemplo, el seminario de Dallas. Ese es parte del movimiento fundamentalista, realmente. Y esos seminarios se crean para que las iglesias ya no manden a sus predicadores a estas iglesias, a estas universidades del norte y ya vengan con ideas distintas, vengan con ideas modernas. Así se fundan también muchas de las universidades de la Iglesia de Cristo, la Universidad de Abilene, la Universidad de Pepperdine, todas estas universidades de Linscomb, todas estas universidades se forman dentro de este momento y por eso van a ser fundamentalistas. Por eso es que hay dentro del movimiento de restauración, y no estamos en historia de la iglesia, hay una división entre los discípulos de Cristo y las iglesias de Cristo propiamente dichas. Los discípulos pertenecen al norte y las iglesias de Cristo al sur. Los discípulos van a tener una teología liberal. Van a creer en evolución. Los
Miembros de la Iglesia de Cristo, no. Entonces nosotros pertenecemos a esta. No confundir, es que hay varios grupos, varias divisiones dentro del movimiento que se llaman discípulos. Estoy hablando de la división grande que hubo en el movimiento de restauración. Y tenemos también, como último punto, a Karl Barth, 1919. Recordemos que la Primera Guerra Mundial va del 14 al 19. En 1919 publica su comentario a los romanos y crea una nueva teología que se va a llamar neo-ortodoxia. Y la idea de la neo-ortodoxia es oponernos a la teología liberal. La idea de la teología liberal básica, o sea, la idea básica, es que Dios nos habla a través de la cultura, que a través de la filosofía, que a través de la cultura humana, de la ciencia, Dios se va revelando. Entonces la ciencia es verdad. O sea, Dios se le puede revelar a Moisés en el monte Sinaí, pero también se le revela a Darwin mientras él anda por las Islas Galápagos. Y le enseña que hay una cosa que se llama evolución. Más o menos entendemos la idea. Obviamente, vamos a resumir las doctrinas cristianas a la síntesis, 3 verdades básicas. Pero vamos a aceptar, no es que los teólogos liberales no conocen más que eso, no. Por el contrario, son personas muy educadas, muy científicas. Vamos a tener mucho conocimiento realmente, porque pensamos que Dios se revela a través de eso. La idea de la neoortodoxia es que Dios no puede ser concebido por la mente humana. Ni yo con toda mi capacidad puedo llegar a donde está Dios. No puedo acceder a Dios. Sin Dios estoy totalmente perdido. Y Dios solo puede ser conocido a través de la revelación. O sea, Dios tiene que venir desde el más allá y entrar a mi mente. Y la revelación no es una cosa que se da en la historia. No es que Dios se reveló a Moisés. Porque si Dios se revela a Moisés, Dios se revela a través de Jesús, etcétera. O en los evangelios o en el Nuevo Testamento. Entonces Dios puede ser concebido en la historia y Dios puede ser discutido. Y Dios puede ser parte de la cultura. Karl Barth va a decir que no. Y por eso hablábamos en un video anterior de que ellos no consideran que la revelación sea equivalente a la Biblia. O sea, nosotros generalmente cuando hablamos de revelación hablamos de Biblia. Sino que cuando yo leo la Biblia, entonces Dios habla a mi ser, a mi corazón. Y ese momentito específico es lo que llamamos nosotros revelación. Dios toca mi corazón y en ese momento yo recibo esa revelación de Dios. Ok. No es exactamente igual que lo que el mundo evangélico maneja, en el sentido de que dicen, anoche Dios me reveló, hoy en la mañana Dios me reveló. Esto es un poquito diferente, realmente. La idea que Barth tiene es que la cultura humana no puede llevarnos a Dios. La filosofía no puede llevarnos a Dios. Ningún estudio universitario puede llevarnos a Dios. Es Dios quien nos elige y es Dios quien decide revelarse a nosotros a través de un acto sobrenatural, a través de una elección de Dios. Me elige a mí y se revela a mí. Y esta revelación de Dios es para mí. Simplemente para mí. No es algo que me dice qué me va a pasar en el futuro, no. Es simplemente un momento de iluminación en que yo comprendo la palabra de Dios de una manera que antes yo no la comprendía, de una manera que antes yo no la entendía. Yo puedo comunicar esta revelación. Yo puedo hablar de lo que Dios me dijo. Pero solo si Dios se revela a usted en el mismo momento en que yo hablo, usted me va a comprender. De otra manera, a usted le va a parecer ridículo lo que yo estoy diciendo. Esto es más o menos como lo que va en la neoortodoxia. Es un poquito diferente, obviamente, que esto que sucede en el ámbito pentecostal, pero obviamente Barth solo va a poder sostener esa idea si él al mismo tiempo es calvinista. Él no es arminiano, porque si es arminiano, entonces va a tener que dar lugar al libre albedrío, y el libre albedrío implica que el ser humano tiene la capacidad de discernir. Para él, el ser humano no tiene la capacidad de discernir, porque el discernimiento del ser humano, dice él en su opinión, es lo que da lugar a que se empiece a buscar a Dios por otros medios. Bien, posteriormente vamos a estar haciendo un video
donde podamos hablar más claramente de todas estas doctrinas y de las preguntas que ustedes han hecho. Precisamente esas preguntas van a hacer que ahondemos un poquito más en ciertas doctrinas. Igual, si usted no tiene dudas, no hay ningún problema. Si usted tiene dudas, sí, y vamos a ahondar en aquellas dudas que ustedes tengan. Es importante satisfacer la curiosidad, pero recordemos que el propósito de estos videos no es tanto que ustedes sepan detalles, que es importante realmente. Pero lo que es más importante es que tengamos un contexto general de cómo ha estado el pensamiento cristiano. Y entonces, cuando nosotros vemos algo en la Biblia, ya cuando estemos analizando el texto bíblico para hacer interpretación, nos vamos a dar cuenta que existen muchas ideas que son antiguas realmente, y aunque parezcan modas novedosas a veces dentro de la iglesia de Cristo o cualquier otra iglesia, realmente han estado con nosotros ya bastante tiempo.